bilaminar, concepto que se mantiene por lo menos hasta el final de la segunda semana de gestación. Pónganle una cosita ahí. Este disco bilaminar está formado por una superficie que se llama epiblasto, y que en términos generales forma el ectodermo, y por un hipoblasto que en términos generales forma el endodermo. Más o menos iniciando la tercera semana, este disco bilaminar comienza a cambiar su forma y su estructura con el propósito de formar o dar origen a la forma más primigenia del sistema nervioso central. Si vemos al disco bilaminar por encima del epiblasto, se puede decir que ahorita lo estamos viendo, como lo estoy dibujando, a través del epiblasto, o sea, la futura estructura epidérmica. Esta futura estructura epidérmica tiene en su parte más cefálica o rostral una protrusión que toma el nombre de placa procordal o placa protocordal. Y en la parte más caudal o inferior, una especie, como yo suelo decir, como un hueco de alcancía, con un orificio en su interior que se llama línea primitiva o huella primitiva. Momentos antes del día 18 de la gestación, empieza esta cavidad o esta estructura epiblástica con el propósito de fabricar inmunoglobulinas que se llaman ECAM. ECAM significa moléculas de adhesión celular, pero el término E significa epidérmicas. Desde las márgenes laterales del epiblasto comienzan a fabricarse células que viajan de rostral y de lateral hacia medial y caudal, de rostral y lateral a caudal y medial, con el propósito de, mientras más abajo lleguen y mientras más hacia el centro confluyan, meterse como si fueran monedas a través de esta línea o huella primitiva. Y en ese momento, si nosotros cortamos ahora, axialmente hablando, esta cuestión de aquí, la hacemos así y la vemos transversalmente hablando, tendría más o menos esta forma. Ya se formó algo que en el día 18 lo llamaremos la placa neural. Y esa placa neural comienza luego a plegarse sobre sí misma. Y ese plegamiento sobre sí misma hace que la placa se transforme en surco. Y a medida que el surco se sigue plegando sobre sí mismo, se transformará en tubo neural. Pero al irse plegando sobre sí mismo, ese proceso de plegamiento sobre sí misma se llama inducción. Pero se le pone el apellido de inducción dorsal porque este proceso de plegamiento siempre es en relación al sistema nervioso por detrás del embrión. Por lo tanto, el embrión
neurológicamente hablando, comienza con un proceso que se llama de neurulación o de inducción dorsal del embrión. Y al decir neurulación, estoy diciendo la formación de placa neural. Pero todavía no llegamos a la placa neural. Estamos ahorita en el plegamiento de esa misma placa, o lo que va a pasar después de la placa, en relación con las células que originalmente se llaman ECAM, pero que en el instante mismo en que ya la placa neural se formó, el proceso de formación de la placa neural o de neurulación hace que estas células ECAM desaparezcan y se transforman en células NCAM, con el propósito de especializar en particular la estructura epilástica o ectodérmica, pero precisamente solamente en el centro y no haciéndolo en los márgenes laterales de esa misma cavidad epidérmica. Si lo cortamos, como dije hace un rato, de la siguiente manera, lo que es ectodermo tendría más o menos esa forma, y lo que es el endodermo estaría por debajo. Pero como estamos en la tercera semana, este disco bilaminar se transforma en un disco trilaminar. Y la formación del disco trilaminar es per se a la confluencia y la introducción de las células que se meten en la huella o en la línea primitiva, y al meterse se quedan entre el ectodermo arriba y el endodermo abajo, y lo que van a formar o a dar origen es al proceso notocordal o notocorda. Y a los lados de la notocorda se formará el mesodermo paraxial, y este mesodermo paraxial es el que después se transforma en somitas. Y más hacia afuera de ese mesodermo paraxial se formará el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Y estos dos en conjunto forman todo el tejido mesenquimatoso que ustedes, asumo, lo ven en embriología. En el momento mismo en que se forma la notocorda, básicamente en lo que las células ya llamadas NCAM se introducen en la línea huella primitiva para formar de bilaminar a trilaminar, esta superficie de aquí se llamará, obviamente ustedes lo conocen como mesodermo, y las células que salen de la notocorda en la superficie más caudal o inferior de este disco trilaminar comienzan a viajar hacia arriba, o sea, hacia la extremidad cefálica, para terminar por transformar la placa procordal, la placa protocordal, en realmente la placa neural. ¿Okay? Esta placa neural es como una suela de zapato. Y en el día 18 que se forma, esa suela de zapato comienza a plegar, y al plegarse forma los surcos o el surco neural. Una vez que se pliega, en las márgenes internas de los surcos comienzan a formarse o a proliferar células que provienen precisamente del mismo ectodermo. Y estas células se llaman o formarán la cresta neural. Esa cresta neural origina tres estructuras: células, ganglios y hueso. ¿Qué células? En primer lugar, las células de Schwann. Células que forman la futura tía madre, células que formarán la futura aracnoides,
los melanocitos de toda la superficie corporal, exceptuando, o sea, no lo hacen en relación con la retina, porque la retina tiene su propia fábrica de melanocitos, y a la médula suprarrenal. Para que la placa neural se forme a través del proceso de inducción dorsal, tiene que haber una interacción entre el ectodermo, que es quien le da origen, y básicamente el mesodermo cordal. La interacción de ambas ayuda y termina a formar la placa neural, y de ahí se va de largo y en adelante. En relación a los ganglios, origina a los ganglios de la raíz dorsal, a los ganglios sensitivos de todos los pares craneales, obviamente con capacidad sensitiva, y a los ganglios del sistema nervioso autónomo, en particular los del sistema nervioso simpático. Y en relación a hueso, origina los huesos de la cabeza y los huesos de la cara. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Se están plegando los pliegues, y al plegarse los pliegues, este plegamiento de pliegues origina un surco. Y mientras está sucediendo la formación de placa a surco, resulta que todo lo que es el futuro tubo neural se va a cerrar, pero con excepción de al final no cerrarse, sino cerrarse después, dos superficies, una que está arriba y una que está abajo. A esa superficie se les va a llamar neuroporos. Por lo tanto, la superficie que aún no se cierra en relación con el tubo neural hacia arriba se va a llamar neuroporo anterior, y la que está abajo, que aún no se cierra, se llamará neuroporo posterior. ¿Sí? Ok. Pero quien primero termina por cerrarse siempre va a ser el neuroporo posterior, y quien inicia por cerrarse siempre va a ser primero el neuroporo anterior. Ahora, cada uno de estos neuroporos tienen sitios exactos en donde terminan por cerrarse. ¿Sí me van entendiendo la idea? En relación con el neuroporo anterior, el neuroporo anterior tiene dos cierres, o sea, dos sitios de cierre. El inicio del cierre, que es invariablemente alrededor del día 22, y el final del cierre, que es entre el día 23 y 24. ¿Sí? Ahora, ¿dónde inicia el cierre del neuroporo anterior? Hay varios sitios, pero los principales son los siguientes. Inicio del cierre. 1. En la parte baja del bulbo raquídeo. 2. Al nivel entre los somitas 2 al 4, o al nivel entre los somitas 3 y 4. 4. En el nivel de formación del romboencéfalo caudal. 5.
a nivel de la futura región occipital. Seis, a nivel del agujero occipital. Séptimo, a nivel de la médula cérvico-torácica. ¿Vamos cuántos? 7. Invariablemente lo hace el inicio del cierre cuando está en el estadio somito 7. O sea, 7 somitas de un lado y 7 somitas del otro lado. Y todo esto ocurre de ley alrededor del día 22. Pero este neuroporo anterior se tiene que cerrar finalmente. Y cuando se cierra finalmente hablando, o sea, el cierre final, lo hace entre el día 23 y 24, pero solamente en un solo sitio que demarca la formación de la siguiente etapa, que es el desarrollo del prosencéfalo. Y a esto le llamaremos lámina terminal o terminales. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Eso en relación con el neuroporo anterior. En relación con el neuroporo posterior, lo hace un poquito más tarde, pero este en cambio tiene 3 cierres. Tiene un primer cierre exactamente en el nivel L2. Tiene un segundo cierre entre L2 y avanza como que fuera una cremallera dirigida hacia abajo, como que estuvieran abriendo un cierre hasta el nivel S2. Y tiene un tercer cierre o el cierre final entre S3 y S4. Y cuando esto ocurre, se halla en estadio somito 32 o 34. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. En relación a mientras se va cerrando, ocurre un evento bastante interesante y que no se nos suele a ustedes como que enseñar o explicar o describir. Cuando nosotros nacemos y cuando se forma el lectodermo es tan especializadamente neurológico que si lo dejáramos crecer a la buena de Dios, sería neuroectodermo puro. Pero resulta que el mismo ectodermo y el mesodermo ventral comienzan a fabricar una proteína que se llama proteína morfogénica ósea. Sus siglas en inglés son BMP, que en inglés significa Bone Morphogenic Protein.
o en pocas palabras, proteína formadora de hueso. Si esta es la placa neural, esta placa neural, que es ectodermo puro, tiene que transformarse en un ectodermo medial, que va a ser el futuro sistema nervioso, y un ectodermo por un lado, y por el otro lado, ectodermo lateral, que va a ser lo que es ectodermo propiamente dicho. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? El nódulo de Hensen en realidad es el que organiza y origina la neurulación. Y este nódulo de Hensen que origina la neurulación fabrica proteínas, que son las siguientes: Nogin, folistatina y cordina. Resulta que en el centro y en las márgenes laterales del ectodermo se comienzan a formar receptores. Y esos receptores son los receptores del BMP, o sea, de la proteína morfogénica ósea. Estas tres proteínas, Nogin, folistatina y cordina, fabricadas por el nódulo de Hensen, lo que hacen es unirse al BMP. Nogin, folistatina y cordina, los tres se unen al BMP fabricado por el mismo ectodermo y por el mesodermo ventral. Y al hacerlo, crean una mezcla que es imposible de ser recapturada precisamente en los receptores de BMP que están precisamente en la parte medial de la placa. De tal manera que lo que es este segmento medial sigue desarrollándose como sistema nervioso, pero en cambio eso no ocurre en las márgenes laterales. El BMP de las márgenes laterales, de un lado y del otro lado, sí son receptados por sus receptores de BMP y formarán irremediablemente, para lo que sirve, hueso. Pero en cambio eso no sucede en las márgenes, en las superficies mediales de la placa neural. Por lo tanto, lo que es la mitad de la placa se especializa como sistema nervioso y las márgenes laterales se especializan como hueso y estructuras 100% epidérmicas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok. En términos generales, la formación del sistema nervioso comienza con la neurulación, ya lo vimos. Neurulación significa solamente formación de la médula espinal. Esa neurulación a su vez se divide en dos estadios. Me olvidé lo del neuroporo posterior. Después me hacen acuerdo el día en que se cierra. La neurulación primaria y la neurulación secundaria. La neurulación primaria origina médula espinal solamente hasta la médula lumbar. En cambio, la neurulación secundaria termina por seguir formando lo que queda de médula, o sea, los segmentos sacros y coxígeos. La neurulación primaria tiene un tiempo máximo de aparición de entre 3 a 4 semanas, pero en cambio la neurulación secundaria, que forma elementos medulares sacros y coxígeos, a su vez se subdivide en dos etapas: canalización
diferenciación retrógrada. La canalización se da entre la cuarta hasta la séptima semana. Y el propósito de la canalización, la palabra mismo lo dice, es canalizar a la futura médula espinal a través de la formación del conducto del epéndice. En cambio, la diferenciación retrógrada va entre la séptima semana hasta más o menos el primer año de nacido. ¿Qué ocurre? Más o menos entre los días 28 y 32, en las márgenes finales de la médula espinal primitiva, imaginémonos que esto es una médula espinal primitiva, se forma en su extremidad más caudal un acúmulo inmenso, inmenso microscópicamente hablando, pero en realidad es muy pequeño, pero inmenso para lo microscópico que es aún el embrión, una masa de células de más o menos esta forma. Esa masa de células se llama masa celular caudal. Y esa masa celular caudal, después del día 32, las células que lo forman comienzan de lateral a medial a pegarse. Se pegan las más laterales con las más mediales, y además de eso, las células comienzan a vacuolizarse y a agrandarse e hincharse de bastante líquido, básicamente agua. Y al hacerlo y agrandarse, llega un momento en que se pegan entre sí mismas o coalescen y pierden su membrana citoplasmática para formar células mucho más grandes. Y al terminar de coalescer toditas, o sea, de pegarse toditas, terminan formando una gran célula llena de mucho líquido, que al pegarse con el extremo más caudal de la médula espinal primitiva, desde abajo hacia arriba, comienza a huequear, si cabe el término, a la médula espinal primitiva con el propósito de, en su centro, formar el epéndice. ¿Sí? Y ahí está la canalización. Pero esta masa celular caudal tiene que degenerarse. Y a este proceso se le llama regresión de la masa celular caudal, o regresión o diferenciación retrógrada, y comienza a disminuir en su tamaño. Se hace más pequeña hasta que prácticamente desaparece. Y al desaparecer, solamente queda como vestigio, o sea, como una secuela de que algo pasó aquí, un huequito u orificio lleno con escasísima cantidad de líquido cefalorraquídeo y que se llama ventrículo terminal.
Y en ese momento, cuando se forma el ventrículo terminal, deja también como huella de que algo pasó ahí, una condensación de vía madre que se llamará filum terminal. ¿Sí? Ok. Me olvidaba algo, no les dije. El neuroporo. En relación con el neuroporo anterior, teníamos dos cierres, el inicio en el 22 y el final entre el 23 y el 24. En relación con el neuroporo posterior, entre el 25 al 26. Pero estas cantidades pueden alargarse en relación con el neuroporo anterior hasta el día 26 y en relación con el neuroporo posterior hasta el día 28. Por lo tanto, en relación con el neuroporo anterior, debe de ley empezar a cerrarse el día 23, pero ya debe estar 100% cerrado el día 26. Repito, en relación con el neuroporo anterior, debe empezar de ley a cerrarse el día 23, pero ya debe estar 100% cerrado el día 26. En relación con el neuroporo posterior, debe empezar a cerrarse en el día 25, pero ya debe estar 100% cerrado el día 28. En casi la mayoría de textos suelen decir que primero se cierra el neuroporo anterior e inmediatamente al día siguiente o 2 días después se cierra el neuroporo posterior. Eso, entre comillas, es 100% falso, porque siempre hay un día, y eso es matemático en todos los seres humanos. Alrededor del día 25, los dos neuroporos, tanto el anterior como el posterior, se están cerrando ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, puede haber patología combinada de mal cierre del neuroporo anterior con patología de mal cierre del neuroporo posterior. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. En relación a las patologías, que es lo interesante, lo más interesante, se las voy a mencionar desde la peor patología que pueda haber en relación con la formación de la médula espinal hasta la patología más accesible y compatible con la vida en el ser humano. En primer lugar tenemos la cranioraquisquisis. Cranioraquisquisis. En segundo lugar tenemos la anencefalia. En tercer lugar tenemos la mielosquisis. En cuarto lugar el encefalocelia. Y al final el mielomeningocelia. La cranioraquisquisis, la cranioraquisquisis es el fracaso total, o sea, el 100% de la neurulación. ¿Sí? Al decir fracaso total de la neurulación, ¿qué es lo que quiero decir? Que sí se formó placa neural, pero que la placa neural se quedó como placa
y jamás hizo surco y mucho menos tubo neural. Por lo tanto, si el fracaso es total, no se cierra ni el neuroporo anterior ni el neuroporo posterior. Y por lo tanto, esta patología en particular es incompatible con la vida. En segundo lugar tenemos la anencefalia. La anencefalia es el fracaso total, pero del cierre del neuroporo anterior. O sea, arriba. Cabe recalcar que la anencefalia también es incompatible con la vida. La mielosquisis es el fracaso total, pero del cierre del neuroporo posterior. También es incompatible con la vida. El encéfalocele es el fracaso restringido, o sea, a medias, del cierre del neuroporo anterior. Y el mielomeningocele es el fracaso restringido del cierre del neuroporo posterior. En particular, estas dos últimas son las únicas compatibles con la vida. Y la que más compatible con la vida es, siempre va a ser el mielomeningocele. ¿Sí? El mielomeningocele generalmente está en relación, eso sería bueno con gráficas, prometo traerles la próxima clase, me hacen acuerdo, aunque creo que tengo en el pendrive, pero ya lo vemos en la próxima clase. Imagínense si el arco vertebral en su parte posterior no es completo y no se cierra el anillo vertebral, básicamente el anillo vertebral en la parte inferior. Al no cerrarse el anillo vertebral, les deja como que una superficie abierta que puede servir como una superficie de anclaje. Por esta razón, por lo de la palabra anclaje, a la médula que se queda en medio, metida de ese hueco óseo, porque no se cerró bien el arco vertebral, a esa médula se le llama médula anclada. Entonces imagínense, aunque es como que feo decirles que se imaginen, pero imagínense que en el interior de este arco vertebral, no se cerró el arco vertebral posterior. Y a esa médula, o a esa superficie, que es ósea, se le llama espina bífida. Bífida porque está abierta de un lado y está abierta del otro lado. Imagínense que en el interior de este arco vertebral corre la médula espinal. No sé si me hago entender. Va corriendo el cordón medular. Y resulta que este cordón medular, al toparse en su crecimiento con el hueco, se queda como que anclado. ¿Sí? O sea, como que se queda sujetado entre la superficie ósea, que obviamente no es tan amplia, sino muy pequeña. Pero imagínense si algo, como quien dice, sale hacia afuera, valga la redundancia, de ese arco vertebral no cerrado, sino abierto, y la médula se queda como que atrapada o anclada. ¿Y qué se queda atrapado? Se queda atrapado mielo, que significa la médula, y meningo, que son sus meninges. ¿Sí? Si algo me atrapa, mi médula y mis meninges que la cubren desde abajo, a medida que el chico va creciendo, y recuerden que la médula se va como que quedando en tamaño, pero en desproporción y en desmedro de los cuerpos vertebrales y del conducto vertebral y de todo el canal vertebral, comienza a crecer desproporcionadamente. Pero la médula no, la médula involuciona y deja de crecer. Pero imagínense si esa médula, a medida que el chiquito va creciendo, se quedó anclada en ese espacio abierto. El chico sigue creciendo, pero la médula no va a quedar en su sitio, sino que se va a elongar, porque el hueco la comienza a traer hacia abajo. No sé si me hago entender. ¿Sí? Como la va atrapando, el chico va creciendo, pero la médula se va haciendo para abajo. Y al hacer eso hacia abajo, va, como quien dice, desparramando de arriba hacia abajo los elementos de arriba hacia abajo. Y a eso se le llama
Malformación de Arnold-Chiari. De Arnold-Chiari. ¿Sí? Lo pueden leer en cualquier libro de medicina para que me entiendan la idea. La malformación de Arnold-Chiari tiene las siguientes características. Esto como 1. Desplazamiento inferior del bulbo raquídeo y del cuarto ventrículo hacia el conducto cervical superior. 2. Desplazamiento inferior de la parte baja del cerebelo hacia la región cervical superior. 3. Alargamiento, elongamiento o elongación y adelgazamiento de la parte superior del bulbo y de la parte inferior del puente. Y 4. Defectos óseos del occipucio, del agujero occipital y de las vértebras cervicales superiores. Cabe recalcar que por definición clínica, casi nunca la malformación de las vértebras cervicales superiores sobrepasa el nivel vertebral C4. O sea, siempre el nivel cervical lesionado, la anomalía ósea solamente se da hasta la vértebra cervical 4. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? ¿Un rato más? ¿Sí? Ok. Viene la segunda parte, o la segunda etapa. La segunda etapa es la del desarrollo del prosencéfalo. Inmediata y matemáticamente hablando, después de que termina la neurulación, el solo hecho de que el neuroporo anterior se termine por cerrar a nivel de la lámina terminal, convierte esta lámina terminal en el extremo más rostral del cerebro anterior. Y ya para esto hay aproximadamente, o ya han pasado aproximadamente 4 semanas. Entonces, al nivel de las 4 semanas de gestación, a nivel de la 4ª semana, nosotros tenemos 3 cerebros: el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. El cerebro anterior es la vesícula prosencefálica, el cerebro medio es la vesícula mesencefálica y el cerebro posterior es la vesícula rombencefálica. Por lo tanto, el cierre automático del neuroporo anterior entre el día 25 y 23 y 24, a nivel de la lámina terminal, les describe la extremidad más rostral del cerebro anterior. Y la lámina terminal comienza a crecer. Y ya para eso avanzamos hasta la 7ª a 8ª semana. Pero resulta que a nivel de un agujero, que ya ustedes lo conocen como agujero de Monro,
o también llamado agujero interventricular, esta lámina terminal comienza a su parte ventral a involucionar. Involucionar significa comenzar a quedarse lo más chiquita posible, pero la parte dorsal comienza a evolucionar. La parte que involuciona, o sea, la parte ventral, es la que va a formar la lámina terminal de nosotros, o sea, del adulto. Pero en cambio, la parte dorsal crece y crece y crece y se expande y cambia de nombre y se llama lámina reuniens de His. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Pasamos a la octava semana y esta lámina dorsal se vuelve a dividir en una parte ventral y una parte dorsal. Pero resulta que la parte ventral, al igual que la parte ventral que formará la lámina terminal, también involuciona y desaparece. Pero la parte dorsal que quedó desde la octava semana se expande mucho más. Y en el momento en que se expande mucho más esta lámina dorsal, a nivel de la base de la cisura interhemisférica, protruye hacia adentro. Y esa protrusión hacia adentro toma el nombre de surco mediano del encefálico medio. La lámina reuniens de His, que todavía tiene ese nombre, comienza a fabricar células. Y estas células avanzan de ventral a dorsal para rellenar el interior de esta protrusión, que es hacia adentro, la llena. Y terminando la octava semana, el surco mediano del encefálico medio se cierra sobre sí mismo, y al cerrarse sobre sí mismo lo aísla de la cisura interhemisférica. Y al aislarlo de la cisura interhemisférica, esto, como estructura aislada, toma el nombre de masa comisural. Estamos en la octava semana. Pero avanzamos hasta la semana 11 a 12ª semana y la masa comisural cambia de nombre para llamarse cuerpo calloso. ¿Sí? Pero el cuerpo calloso tiene una particular forma de formarse, valga la redundancia, y sabiendo más o menos neuroanatómicamente qué se forma primero y qué se forma después, ustedes pueden decir qué tipo de patología están viendo.
La primera parte del cuerpo calloso que se forma siempre va a ser la rodilla posterior. Luego de la rodilla posterior se forma el cuerpo posterior. Luego del cuerpo posterior se forma el cuerpo anterior. Luego del cuerpo anterior se forma la rodilla anterior. Luego se forma el rodete o esplenio. Y finalmente se forma el pico o rostro. ¿Sí? Entonces, de adelante hacia atrás, los elementos son pico o rostrum, rodilla anterior, rodilla posterior, cuerpo anterior, cuerpo posterior y rodete o esplenio. Repito, de adelante hacia atrás, cojan un texto, un gráfico y miren cómo está formado el cuerpo calloso. De adelante hacia atrás, o sea, de ventral hacia dorsal, pico rostro, rodilla anterior, rodilla posterior, cuerpo anterior, cuerpo posterior y rodete esplenio. Pero secuencialmente hablando, primero se forma la rodilla posterior, luego el cuerpo posterior, luego el cuerpo anterior, luego la rodilla anterior, luego el rodete o esplenio y luego el pico rostro. Es como que hiciera esto. ¿Sí? Va del centro a la periferia. Más o menos esa es la idea. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve esto? Si ustedes dividen o se puede dividir al cuerpo calloso en una forma muy general, una parte anterior que abarca hasta el cuerpo anterior y una parte posterior que abarca desde el cuerpo posterior hacia el rodete o esplenio. ¿Sí? Si ustedes ven en un estudio, y lo podemos ver en la siguiente clase porque tengo ejemplos de eso, me hacen acuerdos para traerlos, si los trajo hoy día, pero ya ahorita ya está. Si ustedes ven en un paciente que el cuerpo calloso en su parte anterior, esta la vamos a poner como la parte anterior, está normal, pero la parte posterior está ausente. Repito, si ven en un estudio, como lo vamos a ver en la siguiente clase, y ven que la parte anterior está normal o presente, pero la posterior está ausente, esa persona va a tener hipogenesia callosa. Hipogenesia callosa significa que el cuerpo calloso no se formó bien. Al revés, si vemos un paciente que tiene una parte anterior ausente, pero la parte posterior normal, o sea, exactamente lo contrario, esa persona va a tener una lesión destructiva, o sea, una destrucción del cuerpo calloso. ¿Alguien me puede decir para qué me serviría eso radiológicamente hablando? Repito, si yo veo un paciente, lo vamos a ver la próxima clase no en gráfico, sino en resonancia. Si ustedes ven un paciente con la parte anterior del cuerpo calloso normal y presente, pero su parte posterior ausente o mal formada, estamos hablando de un paciente con una hipogenesia callosa.
O sea, no se formó adecuadamente el cuerpo calloso, pero sí se formó. Lo contrario, si vemos un paciente con una parte anterior del cuerpo calloso que no está presente, pero la posterior sí lo está bien formada, el proceso ya no es hipogenesis, sino destrucción. ¿Para qué me serviría eso? Para saber en qué momento el paciente tuvo algo nocivo que lo afectó. No es lo mismo que no se forme el cuerpo calloso a que ya formándose algo lo destruye. No es lo mismo. Las patologías de no formación son congénitas. Las patologías de destrucción no son congénitas, son adquiridas. No sé si me hice entender. No es lo mismo que un cuerpo calloso no se forme adecuadamente bien, pero que sí se forme, pero no adecuadamente bien, eso es congénito. Pero no es lo mismo que ya formado, este sea destruido. Eso ya no es congénito, es adquirido. Es para eso la diferenciación que les hago. Vemos eso en la siguiente clase. ¿Sí? Okay. Terminamos la próxima clase.